Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Ramos Torres, estudiante de la Universidad CNSI virtual, con número de matrícula 43105. Este tema es para la clase de mecánica clásica, en el cual hablaremos sobre lo que es torque y movimiento angular. Se me pidió poner ejemplos de cómo usamos el torque o el movimiento angular en nuestra vida diaria. Manejamos muchos ejemplos dentro de lo que son las unidades de la materia, como son una llave de tuercas, el girar el grifo de las llaves, el hacer algún movimiento como para destapar hasta un refresco. Buscando algunos otros ejemplos en la vida cotidiana y cómo los podemos usar también en nuestra vida laboral, pues encontré eh, muy pocos ejemplos realmente que fueran entendibles. Uno de ellos fue, por ejemplo, las tijeras. Las tijeras, estamos haciendo una fuerza a un eje en el cual nos va a producir otra fuerza posterior para realizar nuestro trabajo. Esto puede ser también con las pinzas o podría ser con algún otro tipo eh, de herramienta, unos acicates, algo por el estilo, en el cual nosotros ejercemos una fuerza por medio de una palanca en la cual estamos aplicándola al eje, que en este caso al ser dos movibles va a tener la energía inicial de ambos lados. Otro ejemplo que quería o estuve buscando podría ser, por ejemplo, a lo mejor la manivela de un pozo. No se aprecia muy bien en la parte de acá, pero traté de dibujar un pozo para, por ejemplo, decir que por medio de la manivela podemos hacer recorrer lo que es la cuerda que sostiene la cubeta. Esta a su vez, la cubeta va a tener un peso. Si la fuéramos haciendo normalmente sin esta manivela, nos costaría mucho trabajo realizar el torque suficiente para poder subir el peso que contiene la cubeta. Por tal motivo, la manivela, o en este caso la palanca que lleva este eje, tendría que ser proporcional al tipo de cubeta que se pone o al tamaño de fuerza que se le está aplicando para hacerlo. Otro ejemplo que pude conseguir, a lo mejor recordando de las herramientas, fue una herramienta que ya actualmente casi no se maneja, muchos ya no la conocen, como es el Birrinquín. El Birrinquín maneja el principio del torque, nada más que en esta situación el trabajo que hace es para perforar o para atornillar o desatornillar, y las palancas pues tenían una estructura no muy larga, simplemente como para hacer una fuerza pequeña. Había otros tipos de herramientas que las que utilizaban o usan todavía en la casa, que eran como las batidoras o usaban como molinos para lo que es el huevo, chocolate, cosas así. Eran parte de los ejemplos que estábamos buscando para la exposición. Ahora nos dicen cómo es de que se utilizan o representan en la vida cotidiana. Bueno, ya analizando bien las cosas, los tenemos cierto en muchos lugares. Por ejemplo, el motor de un coche es por medio de un cigüeñal. El cigüeñal es un eje en el cual va a ser la misma función o el mecanismo de lo que tenemos aquí atrás, como es el berrinquín. Se le conoce como árbol de levas, en el cual la potencia que se ejerce al bajar va a volver a subir. Este es por una combustión interna, pero va a hacer que se mueva el eje. Este eje, al moverse, va a producir una potencia. En este caso sería el torque que se le está dando o las revoluciones que le vamos a dar, en este caso por la velocidad. Aquí es donde entraría ya lo que es el trabajo de la velocidad angular. En este caso, dependiendo de la velocidad que maneje, también va a ser la fuerza o la potencia que va a tener el eje de torsión. De esta manera podríamos tener un ejemplo de ambos unidos. En algunos otros cosas que podemos usar en la vida cotidiana, me estaba yo poniendo a pensar que es todo el movimiento que tenemos en el cuerpo. Las articulaciones, al moverlas, podemos pensar que es un eje que tienen los codos o las piernas y estamos aplicando una fuerza sobre ese eje. Es lógico que este eje también, que usamos en el cuerpo, tenga sus consecuencias cuando la fuerza es excesiva o no la usamos como debe de ser. Ya otros ejemplos que se pusieron fueron las bicicletas al pedalear, alguna polea o cuerda que se tiene que utilizar, como por ejemplo, nosotros usamos una cadena
o en este caso el sistema de bicicleta que venga amarrado con una polea o con una cadena para generar o en este caso trasladar esa fuerza. Nosotros producimos la fuerza al eje de la estrella, pero esta a su vez genera que esta fuerza se vaya o se traslade a algún otro lugar. En este caso podríamos hablar de los elevadores, que también podría ser un ejemplo. Lógico, acá no son manuales, simplemente la potencia o la fuerza ya la manejan los motores, que haciendo las conversiones de la fuerza o de la potencia que necesitaríamos, pues lógicamente sería el peso correspondiente a, en este caso, hacer la acción de subir o bajar este elevador. Eh, y así, buscando otros ejemplos, pues realmente fueron pocos los que encontramos, pero vimos que el torque y las velocidades angulares las tenemos en todos lados, al movimiento de las ruedas, eh, cuando usamos una silla giratoria, una silla de ruedas, eh, muchas otras acciones que ya parecen imperceptibles por nosotros, pero que anteriormente a la tecnología o en este caso a la época de la globalización eran muy comunes ver, eran principios básicos de todo sistema mecánico o físico. Me imagino que anteriormente nuestros antepasados los tenían un poquito más eh, utilizados o accesibles o más comprendibles porque así es la manera de ahorrarse en cierta forma el exceso, la energía insuficiente. ¿A qué me refiero? Porque soy complicado. Es decir, por medio de las palancas, ellos hacían que esa fuerza que se aplicara fuera menos de la que realmente querían hacer o producir. Eh, no sé, me imagino, por ejemplo, al mover una cizalla para el corte, venía agarrada a un eje en el cual la fuerza que se hacía en el extremo era proporcional a la fuerza que realmente iba generando más cerca de lo que es el eje, puesto que ahí se tiene una mayor presión. Entonces sería hacer la conversión en este caso de las fuerzas de por las distancias o en este caso por el tamaño del lugar donde se está aproximando. Es más o menos un ejemplo de lo que son las tijeras. Bueno, estos serían los ejemplos que yo tendría que haber conseguido buscado para hacer la explicación de lo que es la diferencia del torque y de la velocidad angular o la energía angular en este caso, en el cual casi las dos van de la mano o van muy unidas en este sentido. Muy buenas noches, estoy a sus órdenes.